¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo al contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Le recordamos nuestro número de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, donde pues podrán estar en contacto con nosotros. Y bueno, antes de entrar con el tema del día de hoy y que vamos a hablar que el amor está en el aire, ¿no? Perdón, el SAT está en el aire, ¿no? Que van a ver por qué, pues ahora el SAT cada vez tiene mayor cuidado, mayor atención a las actividades de los contribuyentes. Y bueno, antes de, como decía, entrar de lleno, algunas notas por ahí, Luis. Sí, fíjate, un caso pues que recién salió a colación a nivel mundial y bueno, pues estamos hablando de un banco, propiamente HSBC, que por allí un ex trabajador, bueno, pues deslizó una serie de información volcada a este banco en Suiza y bueno, pues donde salen dentro de estos expedientes poco más de 2.600 mexicanos mencionados dentro de estas cuentas y bueno, pues el SAT ya se ha pronunciado al respecto, es decir, el titular de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, bueno, pues se ha pronunciado de que si bien todavía no tienen esta información de manera oficial, pues el listado permite identificar de manera muy directa a este tipo de contribuyentes, Hugo, y van a empezar a contrastar la información que está ahí proporcionada, bueno, pues contra la que fue volcada a las propias autoridades vía sus declaraciones para encontrar algunas discrepancias en cuestión de los ingresos y los egresos. Es decir, que podrá haber consecuencias de índole fiscal. En pocas palabras, van a utilizar la información, sin embargo, van a cuidar todo el tema legal, todo el procedimiento para efectos de que se respeten los derechos de los contribuyentes y se siga el procedimiento de poder hacer uso a esta información. Hugo, y si bien este fue un desliz de un trabajador de este banco, hay que recordar que, bueno, pues ya a partir de septiembre se va a empezar el intercambio automático entre instituciones financieras de diversos países. Estamos hablando de poco más de 50 países con los cuales México estará intercambiando información a nivel, pues ahora sí que de la aldea global. Así es, sí, porque ya los gobiernos se han dado cuenta de que, digamos, ciudadanos americanos están realizando operaciones aquí en México, no obtienen ingresos, no reportan el ingreso ni en Estados Unidos ni a México. Entonces, pues esto afecta a ambos países y este intercambio de información que tú comentas tiene ese fin, ¿no? Identificar los recursos y poder posteriormente contrastarlo con los ingresos que reportan los contribuyentes. Que más de un contribuyente mexicano listado por ahí, bueno, pues ya se desmarcó, dice yo no fui, esto fue algo que en su momento estuvo abierta, porque si bien no es información reciente, bueno, pues sí arroja luz al respecto. Así es, y otro de los temas o noticias relevantes es la cuestión de las declaraciones informativas, ¿no? Las declaraciones informativas que se vencen el 15 de febrero, sin embargo, como el 15 de febrero cae en domingo, bueno, hay oportunidad de presentarlo el lunes. Y estamos hablando de declaraciones de retenciones, de honorarios, de arrendamiento, de donativos, también de pagos al extranjero y entre otras. Hugo, y el martes es 17 de febrero y bueno, pues obligatorio presentar por ahí declaraciones y pagos respecto de enero y la contabilidad electrónica propiamente, bueno, pues una realidad. Nos estamos encontrando, por ejemplo, al momento de validar, sobre todo adquisiciones al 0%, bueno, pues nos damos cuenta de que por X circunstancia el proveedor lo está timbrando exento. Y para él, otra vez, Hugo, lo que referíamos y abordábamos en programas pasados, la representación impresa, pues dice 100, 0, 100, parece que está limpio. Sí. Al momento de analizar el XML no está la tasa del 0%, sino la tasa exenta. Un grave problema para aquel emisor de ese comprobante, ya que si estaba pidiendo devoluciones de IVA, bueno, pues propiamente no tendría derecho por el esquema en que está generando sus ingresos. Así es, y otro de los detalles que se ha presentado con esta cuestión de la contabilidad electrónica ha sido todos esos temas
donde es pago domiciliado, o por ejemplo el tema de las comisiones bancarias, ¿no? Que existe la obligación de cuando se realiza un egreso especificar el tipo de pago y poner la cuenta bancaria. Entonces, en el caso de las comisiones que te quita el banco, porque literalmente te las quita, bueno, ahí habrá que ver si efectivamente es una transferencia o cuál es el método de pago, y luego iríamos a cuáles son los datos de la cuenta bancaria, ¿no? Y esta situación es bastante práctica porque esto se presenta en los pagos de luz, de teléfono, de los servicios, en donde te dan una referencia y se le denomina por el sistema financiero el famoso pago de servicios. Entonces, son cuestiones prácticas que la autoridad hasta el momento no ha dado una solución. Pues ahí está ese tema. Hugo, tema principal del día de hoy. Por ahí comentábamos en Facebook que decíamos, si vas a volar y viajas al extranjero, bueno, el SAT estará contigo. Y había algunos que se veían incrédulos, pero esto más que todo es el complemento de la nota que comentamos la semana pasada, porque ahora las líneas aéreas tienen la obligación de informar al SAT de tu viaje al extranjero. Y vamos a ver que pues esta información a detalle, a lo mejor el SAT va a tener más información que tu esposa, que tu familia, que tu empresa, etcétera, ¿no? Van a llegar a detalles muy minuciosos, y que todo esto tiene que ver con el tema de la discrepancia fiscal, ¿no? Que la discrepancia fiscal se relaciona con los ingresos que tiene el contribuyente y que reporta al SAT, y los egresos que se pueden detectar. Entonces, históricamente el SAT ha demostrado que para ellos es más fácil detectar los ingresos en lugar de fiscalizar los gastos. Hugo, ciertamente esta información, si bien no tiene algo de novedad, es decir, que esto ya tiene varios años que estaba guardado por allí, incluso en la ley aduanera, pero bueno, pues hoy toma revuelo porque, bueno, pues a partir del 1 de abril, bueno, pues las empresas aéreas, bueno, pues tendrán que volcar esto y más información, Hugo. Fíjate, ahorita mencionabas, por ejemplo, concatenándolo contra el caso de Suiza. Entonces, imagínate que tú viajas a aquel país, es decir, el fisco ya tendría información cuándo viajaste, incluso quién fue, si tuviste quién te acompañó, acompañantes, ahí cuidado, Hugo, en este caso de si viajabas con la secretaria diciendo que ibas a un esquema de juntas, bueno, pues ahí va a quedar toda esta información plenamente identificada. Así es, sí, en primera instancia son 8 los puntos que de manera automática, digamos, las líneas aéreas estarán proporcionando al SAT. Y digo, para que se den una idea, estamos hablando que incluye la fecha de la reservación o la expedición de boletos, la fecha de la intención del viaje, el nombre de la persona, el primer apellido y los acompañantes que estén incluidos en la misma reservación. Si esto no fuera suficiente, también va por ahí el tema de la forma de pago, si fue en efectivo, tarjeta de crédito u otros. Y a lo mejor algunos dicen, oye, pues no pasa nada, no está incluyendo el RFC es el que me tienen registrado en el SAT, entonces pues no tengo bronca, no tengo de qué preocuparme. Pero recordemos que ahorita vamos a poner el ejemplo, un asalariado que tiene nómina, le hacen el pago de la nómina a la empresa, por ahí a la hora cuando lo timbran, vienen los datos de la cuenta bancaria, y si posteriormente esa cuenta bancaria se utiliza para pagar la tarjeta de crédito con la cual compró los boletos de avión, bueno, pues el SAT a través de una triangulación va a identificar qué contribuyente es el que está realizando la operación. No, Hugo, y al momento en que eres contribuyente muchas de las veces, bueno, pues se pide el comprobante fiscal correspondiente, y yo creo que ahí quedaría ahora sí todavía más el match correspondiente. Es decir, esta información sería adicional a cualquier información de lo que es propiamente el comprobante fiscal digital por internet. Y Luis, y siguiendo con esto de los viajes, aquí también pudiera ser que pues alguien dice, oye, tengo un asunto de viaje a lo mejor a Houston, a San Antonio y demás, y ahí viene el detalle del viaje, que esto, si como tú lo mencionabas, el CFDI salió a nombre de la empresa, bueno, pues la empresa tiene negocios ahí, porque resulta que a lo mejor la empresa es a nivel nacional, y si no tiene una coartada, algo que justifique realmente ese viaje, pues ahí también entra el tema del cuestionamiento. Así es, fíjate, Hugo, y dentro de los datos también que se suben a esta información o que tendrá que compartir las agencias aéreas, bueno, pues está el nombre de la agencia de viaje en donde fue adquirido el boleto, y si esto no es suficiente, Hugo, el número de vuelo, la fecha y hora de salida, la fecha y hora del arribo, el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino. Es decir, a lo mejor esta persona viajó a aquella ciudad del extranjero en
fecha y hora inhábil. Es decir, a lo mejor fue en un día de asueto, en un día de vacaciones. Así es. También, por ejemplo, otra de las cuestiones que se incluye es el número de viajero frecuente, los beneficios, si los boletos que obtuviste fueron gratuitos, porque luego está el tema de que mucha gente utiliza las tarjetas de crédito para los famosos puntos. Con los puntos obtienen beneficios que posteriormente pueden cambiar para quizás adquirir boletos de avión, y luego entramos ahí a qué tipo de ingreso pudiera considerarse el que te otorguen boletos de avión. También, Hugo, se deberá reportar el número de maletas, el peso de cada maleta y entre otros, Hugo. Ya nada más falta que también se documenten, bueno, pues todas las prendas y todo el contenido de las maletas respectivas. Yo creo que eso ya sería un exceso, una invasión pues a la intimidad del ciudadano. Y como el SAT realmente le preocupa pues cuál es tu estatus del viaje, cómo va, que todo salió en orden, si despegó el avión y demás, bueno, pues la información que acabamos de mencionar la va a transmitir la línea aérea 72 horas previas a despegar el avión, y se actualizará dentro de las 48, 24 u 8 horas anteriores al despegue de la aeronave. Es decir, el SAT va a tener la información actualizada. Es correcto, Hugo. Fíjate, y bueno, pues esta información también se concatena con el caso de los hoteles, ¿no? Porque al momento en que estos ingresan como huéspedes, bueno, pues también solicitan diversas recopilaciones. Hay hoteles que tienen por protocolo solicitar el ID del huésped. Exacto. Y bueno, pues el nombre de todos los que van a estar hospedados, e incluso solicitan información de el origen de dónde viene y cuál es la estancia el y demás, estancia, ¿no? Entonces todo esto termina por quedar amarrado. Hugo, no sé si esta información al final del día la autoridad, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que tienen alguna alerta, o es decir, alguna orden de aprehensión, o que hay un indicio de que esta persona pudiera salir del país, con esto de las 72 horas de la aerolínea, bueno, pues tiene que informar a las autoridades hacendarias, bueno, pues estas podrán compartir esta información a las autoridades judiciales para en un momento determinado, bueno, pues actuar en consecuencia, Hugo. Sí, y que esto, pues recordemos, esto va en paralelo al tema del CFDI, que es una cuestión independiente, va en paralelo al tema del complemento de los CFDI de las líneas aéreas, también en paralelo al tema del lavado de dinero. Es decir, estamos viendo que aquí es el cruce de información, es la verificación de información e incluso complemento, porque el SAT, la autoridad, va a estar recibiendo información que es compatible a través de diferentes medios, ¿no? Sí, y ya cuestionaron al titular del SAT, y refiere que precisamente desde el año 2000 aproximadamente, bueno, pues esta información ya era ya estaba obligatoria, pero bueno, pues como que no estaba todavía en operación. Se habla de que van a conocer patrones de conducta de los viajeros y de los ciudadanos. Hablan de controlar una especie de la seguridad del país, tanto de los extranjeros que vienen a México como de los extranjeros que parten de México hacia algún otro país. Se dice, Hugo, que esto también fue por recomendación de la Organización Mundial de Aduanas y la propia ONU, que recomendaron este tipo de protocolos para todas las transferencias o todos estos traslados de las personas de manera internacional, bueno, pues que quede debidamente documentado esto. Ya nada más faltaría que dijeran, bueno, pues cuál es el motivo del viaje. No, y aquí también lo que llama la atención es que toda esta información pues será, digamos, de acuerdo a los lineamientos que establezca el SAT, si hablabas tú de temas de seguridad y toda esta cuestión, bueno, pues como que diríamos, el SAT que tiene que ver en esto, pero pues ya vimos que aquí está involucrado y está informado sobre todos y cada uno de los viajes, porque esto aplica a cualquiera que viaje al extranjero o cualquiera que venga del extranjero al país. Es decir, no discrimina si son mexicanos o extranjeros, aplica para todos. Así es, y esto, bueno, pues como mencionábamos, está regulado en la ley aduanera y también lo recoge, bueno, pues las reglas misceláneas en materia de comercio exterior. Así es, esto se publicó en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2014 y como Luis lo comenta, inicia su vigencia a partir del 1 de abril del 2015. Entonces, digo, aquellos que estaban preocupados por el tema de la contabilidad electrónica que empieza en marzo, bueno, pues aquí le agregamos
otra cuestión adicional. Fíjate, Hugo, y me quedé valorando esta información. ¿Y qué es lo que está buscando el fisco? El fisco está buscando, bueno, pues volcar tributos al gobierno federal, estatal y municipal, pero también está buscando información, que esta información, bueno, pues ya también hacen lo propio. En este caso son de los vuelos internacionales, pero el fisco solicita información en cualquier acto o actividad. Por ejemplo, en el caso de una donación, por ejemplo, en el caso de una compraventa de un coche usado, en el caso de operaciones ante notario en la adquisición o venta de un bien inmueble, en el caso de pagos a los trabajadores por vales de despensa, en los casos de adquisición de combustibles o gasolinas, en los casos de compraventa de divisas, Hugo, en los casos de transferencias electrónicas a través de algún SPAY. Es decir, son cosas donde el ciudadano común no cae, pareciera que esto es el oscurito, sí, voy a comprar dólares, voy a comprar euros, y queda aquí entre el proveedor o el prestador del servicio y el ciudadano. Pero toda esta información, esos terceros prestadores de servicios, bueno, pues deben de volcar esta información vía diversos complementos. Y estos complementos que tú bien mencionas, pues van de la mano o van relacionados con el CFDI. Es decir, el CFDI, por decir, tiene información estándar y que en algunas operaciones, como las que acaba de mencionar Luis, a lo largo del año pasado estuvieron sacando estos complementos para regular o para obtener información de operaciones muy particulares, ¿no? Y como en el caso de notarios, al hablar de un inmueble te dice que si es una casa habitación, si es un local comercial, y que pues esto desencadena más información con la cuestión de enajenación exenta para personas físicas cuando es casa habitación, y otra serie de datos muy particulares, pero también muy útiles para la autoridad. Fíjate, Hugo, por ejemplo, está el caso de el complemento por pago de intereses, donde dices, bueno, pues la información está dentro del secreto bancario, que ahorita vimos que ya no lo hay. Es decir, la institución financiera que está volcando intereses, bueno, pues deberá de proporcionar esta información al SAT el momento del retiro de los dineros, el momento de la retención de los intereses, el importe mismo, si son operaciones financieras derivadas, cuál es el monto del interés nominal, cuál es el monto del interés real, cada que se ejecuta ese acto o actividad. Así es, sí, también, por ejemplo, otro caso que hemos comentado es cuando enajenas un automóvil usado y para efectos de comprar un auto nuevo. Vas a la agencia, dejas tu auto usado a cambio, te dan uno nuevo, bueno, pues ahí tú estás enajenando. Y en ciertos casos las personas físicas, dependiendo del monto que pudieran obtener de utilidad en esa operación, están sujetas a impuestos, ¿no? Y es algo que hasta ahorita pues pasa desapercibido. Fíjate, Hugo, y todos estos complementos, dices, oye, pues ¿dónde están? Bueno, pues tu proveedor, tu PAC, debiese de volcarlos dentro de la factura correspondiente. Así es. Haría las veces de la adenda, que esto es para cuestiones comerciales, y bueno, aquí es un complemento o una adenda para efectos fiscales. Hugo, pero oh sorpresa, cuando tú quieres utilizar lo que es la facturación electrónica bajo la plataforma del SAT, no trae prácticamente ningún complemento. El único complemento que trae es el de donatarias y el caso de nóminas cuando lo quieres timbrar de manera mensual. Es decir, ahí trae el complemento respectivo. Pero todos los que acabamos de mencionar, bueno, pues prácticamente no vienen, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, porque si se dan cuenta, el SAT está obteniendo información de muchas fuentes. Entonces, si no somos ordenados desde el punto de vista administrativo, podemos estar brindando a la autoridad información diversa sobre una misma operación y que eso a la postre pudiera ser mal visto por parte de la autoridad porque no va a ser congruente la información. Hugo, el caso del complemento por transferencia vía SPAY. Dices, oye, ¿sabes qué? Yo como contador recomiendo que no utilices efectivo, mejor haz transferencia de un banco a otro y no queda rastro, ahí queda cubierto porque no se detonó en materia de lo que es información por efectivo. De información por efectivo, y dices, ahí queda guardadito, pero esto detonó un complemento respectivo, donde ahí la institución financiera, bueno, pues deberá de reportar al SAT, bueno, pues cuál es el banco emisor, el nombre, el tipo de cuenta, el RFC del ordenante,
Así y es. el beneficiario, los mismos datos. ¿A qué banco está viajando el dinero? ¿Quién es el titular de la cuenta? El número de la cuenta, el RFC de esta persona, cuál fue el concepto que se colgó en la transferencia, cuál es el concepto, IVA y monto de pago. Entonces, wow, es una información tremenda que propiamente Hugo, prácticamente el fisco pudiera replicar los estados de cuenta de los contribuyentes. Y hay que recordar que cualquier persona que aperture una cuenta bancaria prácticamente ya es contribuyente independientemente de que esté en la economía informal. Por el hecho de utilizar el sistema financiero, ya el fisco está reportando. Y por ejemplo, este tema del SPEI, o sea, o este complemento, digamos que se puede utilizar para el tema de la persona, de los que viajan, ¿no? Los famosos gastos de viaje que pues la empresa me deposita mi nómina y en la misma cuenta me deposita lo correspondiente a los gastos de viaje que yo hice en la semana. Entonces, si alguno de esos gastos de viaje yo no tramité el famoso CFDI correspondiente, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que la autoridad va a pensar que lo que yo no pude comprobar, pues es un complemento de nómina, ¿no? Entonces, yo en lo personal, yo al ser el empleado, también puedo tener implicaciones por no cumplir o por no cuidar los lineamientos de comprobar los famosos gastos de viaje. Es correcto, y vienen casos en lo que son estos de los complementos, por ejemplo, el caso de pagos por cuenta de terceros, o aquel cuando la tesorería está cedida a un tercero. Centralizada. Yo, Luis Padrón, te vendo a ti, Hugo Ortiz, un producto, pero tú a mí no me vas a pagar. Es decir, yo tengo una administración y le vas a pagar a un tercero. ¿Por qué? Porque esto se presta a temas, por ejemplo, que el IVA nunca se llegue a causar o que los impuestos nunca se lleguen a detonar en cuestión de acumulación. Aquí dice el fisco, cuando vayas a realizar una operación donde intervengan terceros, bueno, pues se deberá de detonar el complemento respectivo y otra vez, se explota toda la información, dame el nombre, el RFC, dame el domicilio fiscal, dame tanto del receptor como del emisor, y en el caso de que involucre cuestiones aduaneras, bueno, pues también dame lo que es el pedimento, la fecha, la aduana, etcétera. Es decir, una serie de información tremenda que ya está solicitando la autoridad. Y por eso, por todo esto que comentas, Luis, es muy importante tener cuidado en temas operativos. Y temas operativos me refiero, por ejemplo, a la forma de pago, ¿no? Que algunas empresas o en algunos lugares, por no batallar, o todo le ponen efectivo, o le ponen no identificado, o le ponen transferencia, siendo que la forma de pago es diferente. Y esto, pues, desde los ojos de la autoridad, pudiera causar ruido porque a lo mejor tú estás diciendo que va en efectivo y traes ahí unos datos de una cuenta, cuestiones que a la postre pudieran ser mal interpretados por la autoridad y que estamos hablando de cosas normales, pero por una falta de control administrativo está ocasionando una mala vista, por decirlo así, por parte de la autoridad. Y yo creo que todo esto, Hugo, al final del día termina por inhibir la cuestión de negocios, el emprendedurismo. Ya calificaban a nivel internacional, en el caso de México, bueno, pues muy mal, básicamente por abajo de la mitad de los países calificados, incluso muchos sudamericanos. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente hay que dedicarle más horas hombres a esto, hay que destinar más recursos, hay que pagarle más al contador por el tema de la contabilidad electrónica. Los sistemas o software de contabilidad electrónica, Hugo, han hasta 500% han levantado lo que son sus ventas. Imagínate, bueno, pues estos son impuestos indirectos que el contribuyente o recursos que iba a destinar a la producción, ahora los tiene que destinar a estos conceptos para poder cumplir de manera oportuna y correcta a la autoridad. Así es. Y bueno, la idea del programa del día de hoy, o estos comentarios, estos cuestiones, o sea, no es para asustar aquí a los radioescuchas o para causarles un mal fin de semana, simplemente es cuestión de estar informados, saber qué información se está entregando, cómo se está entregando, para efectos de tener cuidado, ¿no? Porque sabemos que a veces las buenas intenciones en la cuestión operativa no se traducen en una forma correcta de hacer las cosas por la cuestión de que hago el negocio o me pongo a cuidar el tema administrativo. Entonces aquí hay que ponerlo en una balanza y estar consciente de todo lo que implica. Es correcto, Hugo. Y bueno, pues sí, de las aerolíneas en cuestión de extranjeros que entran a territorio nacional o que salen de territorio nacional hacia algún otro país, bueno, pues sí ha causado gran revuelo, Hugo, por el nivel de información que se tiene que volcar. Es decir, oye, el número de maletas y el peso de cada una de ellas. Como que dice, oye, la acompañante, sí.
el asiento que ocupas, dentro del avión, si cambiaste de ruta, también. Si cambiaste el destino, si cambiaste la fecha de retorno, bueno, pues también hay que estar, todas estas actualizaciones hay que estarlas reportando por parte de las compañías aéreas. Y bueno, Luis, pues con esto concluimos el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su interés y le recordamos el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.